Agradecemos su presencia. En este momento vamos a continuar con la disertación del doctor Fernando Durán Ollervide. La formación académica del doctor. Recibió su grado de abogado en la Universidad de la SUAY, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, ha sido asesor del Comité General de Agua Potable de Baños, abogado de las cooperativas Baños Limitada, abogado de la Fiscalía de la SUAY y asesor parlamentario del Congreso Nacional, entre otras actividades. El tema que el día de hoy nos va a tratar es sobre cultura, sociedad y poder económico, Ecuador en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo les va? Les agradezco la atención que sé que me van a regalar esta tarde. Agradezco también a los amigos y amigas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que sé que es una institución tan nueva como interesante e importante, que está procurando cumplir sus funciones a cabalidad. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre algo que todos de alguna manera ya hemos escuchado, la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos, al menos en las películas, en el cine, en la televisión, permanentemente, de manera casi mensual, estamos viendo los productos de Hollywood sobre este periodo. Y lo que comúnmente nosotros sabemos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, se reduce básicamente a lo que Hollywood nos ha enseñado, ¿no? Sabemos que Estados Unidos, por Hollywood, sabemos que Estados Unidos ganó la guerra y nos liberaron a todo el mundo, digo, incluyéndonos a Ecuador, por supuesto. Nos liberaron de la amenaza nazi, de la amenaza del eje del Tercer Reich. Sin embargo, hay una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, del periodo de la Segunda Guerra Mundial, que no ha sido contada, o que si ha sido contada, no tiene esa incidencia que debería tener en nuestra cultura, al menos. Nosotros, como dice por ahí algún poeta, la historia palpita y vibra constantemente dentro de nosotros mismos, por supuesto dentro de la sociedad. Y nosotros somos el resultado de ese periodo, como somos el resultado de la época del ferrocarril, o como somos el resultado de la fundación del mismo Ecuador por allá por 1830, también somos el resultado de lo que ocurrió en Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lastimosamente no lo sabemos. Y de alguna manera eso explicaría mucho de lo que es o de lo que fue el Ecuador durante ese periodo y durante la época inmediatamente anterior y posterior, la Segunda Guerra Mundial. Estamos precisamente cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, estamos a inicios de 1939. En ese periodo el régimen alemán, el régimen nazi, estaba consolidándose, ya era un Estado poderoso, ya era un Estado con plena capacidad de armarse, y con lo que respecta a Ecuador, el régimen nazi había mantenido muy buenas relaciones. Hay periódicos o hay publicaciones de periódicos de los años 30 donde se ve columnas de ecuatorianos con banderas nazis marchando por las calles de Quito, ¿sí? Marchando por las calles céntricas de Quito. El régimen nazi gozaba de mucha popularidad. Por favor, y que quede bien claro que este es de carácter informativo. Los datos que se presentan aquí son meramente de carácter informativo. En absoluto tiene ningún afán propagandístico, más allá de la divulgación que pretendemos hacer. Siguen entrando amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidas. Lenguaje incluyente, ¿verdad? Como les decía, el régimen nazi, la política, la ideología nazi, de alguna manera había calado hondo dentro de ciertos estratos de la sociedad ecuatoriana, particularmente en Quito, donde interesantes políticos o representativos políticos de la época trataban de promocionar la ideología del régimen nazi
para emular en alguna de sus partes. Lo que atraía fundamentalmente era esa noción de orden, de ética nacionalista que divulgaba el Tercer Reich a través de su política nazi. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. No se olviden esta fecha, por favor. Septiembre de 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿De acuerdo? ¿Qué año les acabo de mencionar? Gracias, muy amables, exacto. Septiembre de 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se anexa o invade Checoslovaquia, lo que se denominan los Sudetes checos, se llaman en la historia, le reconoce con eso. Oficialmente esa es la fecha o el mes, el 12 de septiembre o el 29 de septiembre, según los autores, según la diferencia de criterio de algunos autores. Septiembre de 1939, Alemania invade Checoslovaquia y comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Uno de los actores importantes, actores mundiales, poderosos, preponderantes, económica, militar, industrialmente hablando, financieramente hablando, Estados Unidos empieza a mantener una neutralidad, y eso es importante, ¿sí? Ese dato es importantísimo para lo que luego vamos a contar, y ya relacionado directamente con Ecuador. Como ustedes saben, yo también fui estudiante de colegios particulares, en algún otro momento de colegio fiscal. Sin embargo, la historia que se nos cuenta o que se nos informa padece de algunas omisiones. Nosotros sabemos que en esa época, lo único que sabemos de esa época, o más bien dicho, lo más representativo que se nos cuenta de esa época es la invasión de Perú, ¿sí? Y la pérdida de buena parte del territorio, prácticamente la mitad del territorio soberano nacional, en 1941, y luego ya prácticamente pasamos a finales de los años 40 para brincarnos cuando se hacen los análisis de la historia a la época del petróleo, del inicio de la extracción petrolera por allá por los años 70. Pero con lo que respecta a lo que ocurrió en Ecuador en relación al inicio de la Segunda Guerra Mundial, es una historia que todavía está pendiente y que nosotros como ecuatorianos, como ecuatorianas, debemos tenerle muy presente. Había dicho que en 1939 Alemania estaba invadiendo los Sudetes checos, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Ecuador mantenía para ese momento, sobre todo con Alemania, en relación con toda Europa, pero particularmente con Alemania, una interesantísima relación comercial. Se sabe que, por ejemplo, los sombreros de paja toquilla, la industria del sombrero de paja toquilla que se desarrolló fundamentalmente aquí en el Azuay y parte en el Cañar, buena parte de la producción de sombreros de paja toquilla estaba destinada sobre todo para el ejército de Alemania. Hay fotos interesantísimas que lastimosamente ya les comentaré por qué. Se puede ver a los soldados alemanes en el desierto del Sahara, ¿sí? Con el famoso oficial, el zorro del desierto, luciendo sombreros de paja toquilla hechos en el Ecuador. Otro de los productos que se importaba y salía directamente de aquí del Ecuador hacia Alemania era la balsa. La calidad de la madera de balsa era tal que se utilizaba para los aviones de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe, que se llama en alemán, y era reconocida por la calidad de la madera. Por supuesto también el caucho para hacer los componentes de los vehículos, para hacer ropa impermeable, porque ustedes ya se imaginarán lo crudo, lo duro que puede llegar a ser un invierno allá en Europa. Todo eso era más o menos la realidad que dominaba la economía del Ecuador para los años, finales de los años 30, inicio de la década de los años 40. En lo social, en lo económico, en lo político, Ecuador ya empezaba a recibir seriamente la influencia de la política de Estados Unidos, en parte sí, porque recuerdan ustedes que el tren que termina Alfaro, que lo comenzó en su momento García Moreno, fue desarrollado, o recibió en una gran medida inversiones norteamericanas. Así que la influencia era por ambos lados. Por un lado de Estados Unidos, la presión económica, las exportaciones de las cuales dependíamos, y por otro lado Alemania. ¿Sí? Las dos potencias que más o menos se disputaban la hegemonía
cada uno por su lado y cada uno por su estilo aquí en Ecuador y en el resto de Latinoamérica. El Ecuador de los años 30 era un Ecuador todavía agrario, con una economía incipiente en materia industrial, había pocos sindicatos, empezaron a emerger los sindicatos, siempre buscando la protección de los derechos de los trabajadores. Había mucha conflictividad social y sobre todo política en las calles tanto de Guayaquil como particularmente en Quito. Como ya les mencioné, se sabe que el régimen nazi había divulgado sus ideas, tal vez no con ese contenido racista, pero sí había divulgado con esa ética que buscaba edificar un Estado fuerte en torno a los nacionalismos. Para bien o para mal, Ecuador nunca ha tenido un verdadero Estado nacional, es decir, la identidad de los ecuatorianos siempre ha estado en constante revisión. Así que eso es lo que pasaba por allá por los años, inicio de los años 40. Sin embargo, para ya comenzada la guerra, en Europa ya casi 2 años de guerra, y Estados Unidos todavía no participaba de la guerra hasta diciembre, hasta finales de 1941, cuando finalmente la Armada, la Fuerza Naval Imperial de Japón, decide invadir y destruir la flota del Pacífico que estaba afincada en Pearl Harbor, la flota del Pacífico de Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1942. Y eso definitivamente obliga a los Estados Unidos a ingresar a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, el Ecuador sufre definitivamente una serie de acciones dentro de la política internacional que condicionan de una manera determinante y categórica la vida de los ecuatorianos. Probablemente si muchas de esas cosas no hubieran ocurrido, el Ecuador no sería lo que es hoy en este momento. Es por eso que les recordaba al inicio lo importante que es conocer los antecedentes históricos y es importante saber en qué momento estamos. Estamos en un proceso de revisión de la historia. Los que alguna curiosidad sentimos por esta noble ciencia, estamos permanentemente cuestionando, revisando, haciendo un revisionismo histórico que se denomina. 1941, 7 de diciembre, Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después, Ecuador ingresa a la Segunda Guerra Mundial, pero no de la forma que nosotros hubiéramos podido pensar. No es que nosotros directamente como Estado ecuatoriano hubiéramos enviado al Frente Oriental o al Frente del Pacífico o al Frente Europeo personal armado, personal militar, algún ejército, fuerza aérea, fuerza naval, no. Nosotros ingresamos a la Segunda Guerra Mundial de una forma muy al estilo americano, muy al estilo gringo. Fuimos obligados a participar en la Segunda Guerra Mundial de diferentes formas. Fundamentalmente por la vía de la persecución a varios grupos humanos, a 3 fundamentalmente, a alemanes, italianos y japoneses, que eran los aliados, ¿sí? Que eran el eje Roma, Berlín, Tokio, que estaba aliado en contra del resto del mundo, que se enfrentaba en la Segunda Guerra Mundial contra el resto del mundo. En el Ecuador ya existían una serie de colonias, fundamentalmente de japoneses, pequeña tal vez, italianos, mucho más numerosa por supuesto, y sin duda de alemanes también. Los alemanes habían hecho un pacto político con Japón, con Italia, y de alguna manera también con España, a través del falangismo. Tengámosle claro eso. Y en Ecuador existían grupos importantes de alemanes que se habían convertido fundamentalmente en importantes empresarios, en importantes comerciantes, financistas. Y esa realidad fue asumida por Estados Unidos como una amenaza. Es decir, Estados Unidos, a miles de kilómetros de aquí hacia el norte, manteniendo una guerra contra Alemania, nos obligó a través de diferentes disposiciones y a través de la OEA, o de la incipiente OEA, de la OEA que estaba naciendo en este momento, nos obligó a entrar y participar en la guerra. Y como les había dicho, no enviamos tropas al frente de la guerra,
Sí, aquí mismo es una batalla que se luchó directamente aquí en el Ecuador. Empezaron a constituirse lo que se llamaron las listas negras. El Estado ecuatoriano recibía de la Embajada Americana semanal o mensualmente un listado de nombres de empresas, de personas, de organizaciones políticas, sociales, que debían ser perseguidas por el Estado ecuatoriano por ser sospechosas de actividades colaboracionistas con las fuerzas enemigas que se denominaron en esa época, es decir, Alemania, Japón, Italia y en menor medida, insisto, España. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? La neutralidad de Estados Unidos se termina en diciembre y en 1941, a finales de 1941, Estados Unidos entra a la guerra. A través de una orden ejecutiva, de una executive order que se llama la 9066, Estados Unidos dispone la creación de algo que la mayoría de nosotros no habíamos conocido, no sabíamos. Porque todos sabemos que en Alemania existieron los campos de concentración. Correcto, sabemos que allá hubo los campos de concentración. Hemos oído hablar de los campos de concentración. ¿Sí? ¿Sí? Que eran esos lugares donde se retenían, eran una suerte de cárceles gigantescas de miles de metros cuadrados, donde se retenía a los enemigos de Alemania allá en ese... Y fueron creados en Alemania, en Polonia, en Checoslovaquia, Bergen-Belsen, Treblinka, Auschwitz, cientos, decenas al menos de campos de concentración creados en Alemania. Y eso el cine hollywoodense nos ha enseñado muy bien. Ustedes ahí tienen la vida feliz. No sé si han visto esa película de La vida es bella. No sé si alguien ha visto esa película donde un niño... sí, ¿no es cierto? La vida es bella. Por ahí la lista de Schindler. ¿Alguien vio la lista de Schindler? Por ahí alguien dice sí. Correcto. Sabíamos que en Alemania y en la Europa ocupada por Alemania se crearon estos campos de concentración. Pero según los últimos datos históricos que comienzan a emerger, resulta que en Ecuador también hubo una suerte de campos de concentración. Y que más particularmente en Cuenca se constituyeron campos de retención al menos, si no de concentración, con la gravedad y lo atroz que fueron los campos de concentración en Alemania. En Ecuador aparecieron o surgieron campos de concentración y mucho más grandes, mucho más distribuidos, donde llegaron a estar recluidos incluso hasta 300,000 personas. Fueron los campos de concentración que se crearon en Estados Unidos, en California, en Idaho, en Arkansas, en Texas, Nuevo México, donde aparecieron se crearon estos campos de concentración. Y Estados Unidos, a través de esta orden ejecutiva, la 9066, el gobierno americano o estadounidense decidió que todos los ciudadanos, es decir, todas las personas de orígenes japoneses, alemanes e italianos, fueran detenidos, confiscadas todas sus propiedades. Aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles una cuestión. En Estados Unidos, a inicio del siglo XX, existía ya dos o tres generaciones de japoneses, ¿sí? Los denominados Issei y los Nisei. Eran gente, inmigrados japoneses, muy trabajadores, muy industriosos, que sobre todo en California ya venían manteniendo industrias, creando campos de producción de todo tipo de alimentos, una gente muy productiva. Y para estos momentos, cuando se expide en 1941, finales del 41, 1942, febrero del 42, se expide esta orden, era una de las comunidades económicas más pujantes, más poderosas, más importantes del oeste de Estados Unidos. A través de esta orden ejecutiva se permitió que sobre todo el estado de California se adueñe, se apropie y entregue a personas del sector público, pero también a personas del sector privado, importantes propiedades de estas segundas, de estas terceras generaciones, particularmente de japoneses que vivían en California. ¿Y qué tiene que ver eso con Ecuador? Que aquí en Ecuador los gringos, Estados Unidos, nos obligaron a hacer exactamente lo mismo. La colonia aquí ecuatoriana, la colonia de japoneses que ya vivían aquí en Ecuador era mínima. Se habla de unos pocos cientos que no llegaban a 500.
¿sí? Era mínima. Y cuando se sintieron amenazados, comenzaron a desplazarse para diferentes países. Parte fueron a Perú, parte fueron a Bolivia, a Brasil, otros se regresaron a Japón en plena guerra, otros decidieron viajar a emigrar y llegar hasta Australia por la persecución que se iniciaba acá en Ecuador. Pero la colonia más grande y más representativa era la colonia alemana. Vamos a revisar una serie de fotografías de los campos de concentración. Los gringos le llamaban campos de internamiento. ¿Sí? Se violaron todos los derechos posibles, los habidos de por haber, dentro de estos campos de concentración. Seguramente no hubo matanzas sistemáticas, sin embargo, la persecución, el racismo, la desapropiación de sus bienes, de su patrimonio, fue realmente grave. Si ustedes ven, este es uno de los más grandes campos de internamiento de Estados Unidos, que se denominó Manzanar. Está ubicado o estuvo ubicado en California. Ya de eso prácticamente se ha borrado casi toda la historia en Estados Unidos. Aquí están los japoneses siendo embarcados en las grandes ciudades para ser llevados a través de trenes hasta los campos de concentración. Como les digo, había cerca de 350,000 personas, básicamente japoneses, que fueron retenidos, que fueron encarcelados y llegaron a estos campos de concentración. ¿Alguien sabe leer en inglés un poco? En las casas de los americanos, como ellos se llaman, de los gringos, había este tipo de carteles. Japs keep moving. It's a white man's neighborhood. Japoneses, lárguense de aquí. Este es un barrio de gente blanca. Ese tipo de cosas se podía ver a inicios de los años 40 en muchos barrios de Estados Unidos. Y ese racismo, esa política de persecución, de exclusión, llegó aquí a través de muchas maniobras diplomáticas de política exterior generadas para Latinoamérica. Se sabe que prácticamente de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia fueron trasladados a estos campos de concentración cerca de 8,000 latinoamericanos. Eran ISEI probablemente, es decir, gente de segundas o de terceras generaciones que fueron retenidos ilegalmente y fueron trasladados hasta estos campos de concentración en Estados Unidos. Los reunían en estos centros de internamiento que se dice que incluso llegaron a ver aquí en el Ecuador. Algunos de ellos, varios de ellos, sí, fueron retenidos aquí, fundamentalmente alemanes, fueron trasladados a Guayaquil y de Guayaquil salían a lo que ahora es una de las bases navales de Estados Unidos en Panamá. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Escuela de las Américas? La Escuela de las Américas es un remanente, un rezago, un resavío histórico de esta época. En los años 60, en los años 70, la Armada Americana generó o creó o desarrolló una serie de mecanismos de tortura que se enseñaban a nuestros policías, a nuestros militares, ¿sí?, de Latinoamérica, en la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en Panamá. O sea, cada vez que había una revuelta, cada vez que había un levantamiento de ciudadanos, de ecuatorianos, colombianos, peruanos, para reclamar derechos, nuestros militares, nuestros policías estaban lo suficientemente preparados en formas de represión, en mecanismos de tortura, en mecanismos de inteligencia, de contrainteligencia, para hacer frente a las exigencias de derechos sociales, de derechos de todo tipo que se levantaban. Y esto precisamente es, como les digo, el rezago de aquella época donde se construyeron ya estos centros, estos campos de internamiento en Panamá, para luego de ahí los ciudadanos alemanes, originalmente eran ya ciudadanos de Ecuador, Perú o Colombia, pero de origen alemán, japonés o italiano. Este tipo de carteles se pegaban en todos los lugares públicos de todo Estados Unidos y llegaron ya traducidos acá a Ecuador, donde se les informaba que los japoneses de origen alemán o de origen italiano que no hayan sido enlistados, que no hayan sido entrevistados, que no hayan sido objeto de alguna pesquisa, tienen que presentarse ante el gobierno. En el caso de Ecuador se sabe que de aquí de Cuenca se les obligaba a ciertos ciudadanos alemanes, se les llevaba retenidos para ser entrevistados o interrogados en la embajada
americana de Guayaquil, en el consulado americano de Guayaquil. Aquí están algunos de los campos de concentración, o los campos de relocation camps, dice, que existieron entre el 42 y 1946. Están prácticamente en toda la zona del medio de la mitad de Estados Unidos y la zona oeste de Estados Unidos, si ustedes la pueden ver. Y Ecuador aparece en esta lista. Es una lista vergonzosa, es una lista, por supuesto, de vergüenza, ominosa, afrentosa para la realidad del Ecuador. Porque si bien Estados Unidos tenía el derecho de defenderse, la política exterior de Estados Unidos fue realmente agresiva. Tuve la oportunidad de asistir al archivo general de la Cancillería ecuatoriana, que está cerca del Ministerio de Finanzas, por allá por la 10 de agosto, y ahí están los cables diplomáticos entre en ese momento, el doctor Boaz Walter Long, entre paréntesis, uno de los más importantes masones de la época, ¿sí? El doctor Boaz Long, nombre además bíblico, Boaz, este fue el cónsul, llegó primeramente como ministro plenipotenciario y de 1938 a 1942 ya fue designado como embajador. Durante ese periodo, 1938 a 1943, hasta mayo del 43 que estuvo aquí en el Ecuador, fue el diplomático más importante y que prácticamente se convirtió en el presidente del Ecuador. Como les dije, tuve la oportunidad de estar en los archivos de la Cancillería ecuatoriana. Y ahí están todos los cables firmados de puño y letra de él, están ordenados cronológicamente, la correspondencia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano y la Embajada ecuatoriana, es decir, a través del doctor Long, ¿sí? Es abundante. Hay decenas y decenas de libros ya gruesos, voluminosos, donde toda la política interna, toda la política externa, la política económica, la política social del Ecuador estuvo dominada, estuvo transida, estuvo transversalizada por las decisiones que se tomaban en la embajada estadounidense aquí en Ecuador y por supuesto a través de los cables diplomáticos, de las órdenes que se recibían desde Estados Unidos, desde Washington, desde el Departamento de Estado norteamericano, que llegaban a Boaz Long y que Long luego les comunicaba. Todo lo que hacía el Ecuador durante la época de la Segunda Guerra Mundial, como les digo, ustedes son documentos públicos, ustedes lo pueden revisar si alguien siente la curiosidad de ahondar más en este asunto, están ahí ordenados cronológicamente en la serie denominado Cables Diplomáticos en el archivo de la Cancillería ecuatoriana. Prácticamente Boaz Long se convirtió, como dije, en una suerte de poder tras el poder. Por supuesto, recordemos que en esa época Carlos Arroyo del Río era el presidente de la República, formalmente. Pero en términos materiales, las decisiones del Ecuador, como las decisiones que se tomaban en Colombia o las decisiones que se tomaban en Perú, venían directamente desde el norte, de Estados Unidos. Y a partir de ese momento nosotros perdimos todo control de la soberanía ecuatoriana, absolutamente. Dejamos de ser un Estado soberano y nos pasamos a convertir en un Estado títere de la potencia norteamericana. A nosotros nos habían informado que en el año 41, si el Ecuador no pudo defenderse, aparte de las complejidades y de las debilidades estructurales de la propia defensa ecuatoriana, ¿sí? del ejército ecuatoriano, nos habían dicho eso, pero fundamentalmente los intereses, o sea, lo que aparece ya de este tipo de datos que van surgiendo, lo que aparece fundamentalmente es que el interés de Estados Unidos era mantener un estado de relaciones con Perú, sobre todo, ¿sí? Más acorde. ¿Por qué? Porque la importancia del Ecuador como país pequeño, agrícola, semi-industrializado o casi nada industrializado, era muy relativamente inferior a la capacidad que hubiera tenido o que tuvo en ese momento Perú, o la importancia que tuvo Perú. Es decir, para Estados Unidos, que dirimió el conflicto de 1941 entre Perú y Ecuador, le fue mucho más importante y mucho más beneficioso quedar bien con el Perú, obligándonos a renunciar a buena parte del territorio ecuatoriano, ¿sí? En favor de los peruanos. Y nosotros nos convertimos, por supuesto, en simples replicadores de la política extranjera
de la política persecutoria en contra de los ciudadanos o relacionados del eje. Las famosas listas negras, como les había dicho, de Estados Unidos, del Departamento de Estados Unidos, empezaron a llegar semanal, mensual, trimestralmente, unas listas que se denominan, ya la historia comienza a denominarles como las famosas listas negras, nombres de empresas, de ciudadanos, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas que debían ser perseguidas por el Ecuador. ¿Y qué hizo el Ecuador? ¿Qué hizo el gobierno ecuatoriano? Cuando identificaba a un ciudadano de origen alemán, apellido extranjero, lo primero que hacía es proceder a enlistarlos en esa lista, ponerlos en esa lista, luego procedía a quitarles sus propiedades. Todavía es información que merece ser procesada, todavía está en proceso de revisión, pero se sabe que hay empresas tan grandes como por ejemplo la famosa Universal, o lo que luego llegaría a ser la empresa de aeronavegación Saeta. Fueron empresas que tuvieron capital alemán, ¿sí?, pero que luego por efectos de esta confiscación que practicó el Estado ecuatoriano, pasaron a manos privadas. Hay nombres de importantes empresarios ecuatorianos, de familias ecuatorianas que se enriquecieron indebidamente con la confiscación, porque si bien esa confiscación era temporal, decían los decretos de esa época, hasta que termine la guerra, lo que pasó en la mayoría de los casos fue que se confiscaron esos bienes y pasaron de poco a poco. Si eran dinero, directamente se cambiaban de cuentas; si eran bienes, se ocupaban por instituciones, se ocupaban por personas jurídicas de derecho privado, pero también se ocuparon por estas personas, por estos avivatos de la oligarquía política ecuatoriana. No vale dar nombres en este momento. Como les digo, son datos que todavía están en revisión y a mí me parece interesante que ustedes como jóvenes, en general toda la ciudadanía, tengan la oportunidad de acercarse a este tipo de información, porque si bien no es nueva, pero ha estado guardada o resguardada convenientemente durante muchos años. Solamente por mencionarles nada más, hay el famoso caso de la empresa Ecopetrol o Ecopetrol. Es una empresa que se dedicaba a la explotación en la zona de la zona costanera del Ecuador. El Ecuador, recuerden que no empieza a explotar netamente petróleo solamente en los años 70, allá en la Amazonía. En 1916, la Shell Oil Company ya estaba explotando en la zona de Ancón, en la parte costanera, en la parte del Pacífico del Ecuador, estaba ahí explotando petróleo. Y muchas de esas explotaciones petroleras eran capital o inversiones alemanas, de origen alemán. Y cuando llegó estas órdenes, el Estado ecuatoriano comenzó a expropiar y a adueñarse de esas inversiones, sin otra justificación que tener un apellido alemán, un apellido italiano, probablemente un apellido japonés. ¿Sí? Hay un documento de los finales de los años 50, probablemente de 1957, que ante las múltiples amenazas, ante las múltiples persecuciones que esas familias que querían recuperar sus inversiones, sus patrimonios, ¿sí?, estaban haciendo contra el Ecuador, persiguiendo a su vez a estos funcionarios corruptos que se quedaron con ese patrimonio, ¿sí? El Ecuador, en esa época que les estoy diciendo, probablemente junio de 1957, expide, por ejemplo, para indemnizar a la gente, a los dueños de Ecopetrol, autoriza la emisión de bonos soberanos por el valor de 25 millones de sucres, que prácticamente eran a la par con los dólares, poco menos de 20 millones de dólares, para indemnizar solamente en uno de los cientos de casos que era el caso Ecopetrol. Hay gente, yo conozco por cuestiones de trabajo que hemos tenido la oportunidad de desarrollar en Quito, que todavía está reclamándole al Estado ecuatoriano indemnizaciones por estas etapas, por esta etapa histórica que estamos revisando. Como les digo, hay todavía mucha información que procesar, es una información bastante preliminar. Lo que me interesa a mí es despertar en alguien. Sé que a muchos probablemente habrá llegado el mensaje sobre lo importante que es conocer la historia del Ecuador.
A alguien de ustedes, jóvenes, chicas, chicos, amigos, amigas, les interesará probablemente profundizar en este tipo de cosas. Como conclusiones, yo me permito compartir, son mi visión personal sobre el asunto, conclusiones sobre esta etapa. Hay un vacío histórico en el relato oficial sobre el periodo 1939-1945, que es el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. Hay etapas o cosas que no están perfectamente aclaradas, que no están perfectamente estudiadas, y los relatos históricos que constan en los libros de texto guardan un sospechoso silencio sobre este tipo de cosas. Luego, el origen espurio de muchos patrimonios, es decir, el origen ilegítimo de muchas de las grandes fortunas del Ecuador está en esto precisamente, como pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido ya fuertes demandas, ha habido indemnizaciones, aún al día de hoy todavía hay procesos en contra del Estado, en contra del gobierno de Estados Unidos para indemnizarse, y periódicamente se conoce que hay sentencias que salen favorables a los, ya son probablemente hasta bisnietos, tataranietos de esos japoneses que fueron indebidamente retenidos e indebidamente despojados de su patrimonio. Luego, la importancia o la relevancia que tuvo la injerencia de Estados Unidos en la política nacional, que más o menos ya les he resumido. Luego, y finalmente, la debilidad estructural de la academia en cuestiones de interpretación histórica. A la investigación ecuatoriana le hace falta mucho. ¿Sí? Si algo podemos hablar de Estados Unidos es que ellos guardan datos, conservan, hacen mucha investigación, y nosotros estamos recién entrando en una nueva fase de la investigación a todo nivel. Y por supuesto, en el ámbito histórico, en este periodo histórico particularmente, está pendiente mucha investigación histórica todavía. Como les dije, tienen que aclararnos, por ejemplo, qué es eso de que aquí en Cuenca habíamos tenido campos de internamiento o centros de internamiento para ciudadanos de origen alemán, que luego fueron llevados a Guayaquil, de Guayaquil a Panamá, de Panamá a los campos de retención o campos de concentración. De mi parte, creo que he hablado mucho, he consumido buena parte de su tiempo, les agradezco la atención, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si de pronto alguien abrimos el espacio de preguntas. Si es que alguien tiene alguna, por favor, levanta la mano. ¿Todo claro? Solamente una pregunta, con Sí, todo, mil gracias, realmente es la parte de la historia de nuestro país, la desconocemos prácticamente, creo que la mitad. Pero sí nos encantaría que, por favor, ¿cómo podremos ingresar para lograr esta información que nos falta? Porque hay muchísimo. Cuando usted como docente cuenta, habla sobre la historia de nuestro país, prácticamente no hemos dicho nada. Nos encantaría averiguar, investigar de mi parte, averiguar exactamente lo que sucedió en esa época, porque tuve una experiencia propia, justo le estaba queriendo comentar a la compañera, de que había conocido a una estudiante japonesa, y pareció algo tan extraño que estábamos las dos sentadas y ella estaba junto al señor que se nos acercó a decir que si él podía estar a nuestro lado. Entonces le dijimos que sí, que encantada, siéntese, estábamos allí. En eso comienza el señor a hablar y le dice que él es de la época de la Segunda Guerra Mundial, que él había estado en las batallas y que constantemente viajaba por el mundo, y que ese rato coincidía que estaba con nosotros allí y que quería conversar. Entonces la compañera, el nombre de ella se llama Sakoto, se dice, ¿por qué quieres averiguar? ¿Por qué quieres? ¿Qué quieres contarnos? Le dice así. Pues yo me puse un poco nerviosa, digo, bueno, ella, ¿por qué la reacción de ella? Entonces, primerito le pregunta a ella, ¿tú eres de Japón? Le dice, sí, obviamente ellos saben reconocer, yo sabía, dices, de Japón. Dice, ¿tú de dónde eres? Me pregunta, le digo, soy ecuatoriana. Entonces, ¿qué hacen aquí? Yo me asusto, le digo, estoy estudiando. Venís por estudio, le digo, sí. Entonces nos empieza a contar la historia de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, y ahí fue mi primera sorpresa, porque cuando le dijo, tanto tu país como el tuyo estuvieron involucrados. Entonces, muy molesta ella, se cogió y se levantó y se fue. O sea, dijo, vamos, retirémonos de aquí, María, retirémonos. Dice, no hacemos nada aquí. Dice,
Digo, sí, le digo, me pareció extraña la pregunta de él y por qué se acercó a nosotros a conversar o qué quiso sacar, qué nos quiso investigar, o sea, nos pareció tan extraña el acercamiento de él y la pregunta y obviamente la molestia de ella. No me atreví, en ese sentido, yo no me atreví a preguntarle a ella por qué esa reacción y por qué ese modo de proceder. Y ahora con la intervención de usted realmente creo que algo se me viene a la idea y no quiero quedarme con la duda definitivamente. Sí me agradaría que para poder leer y ver, porque quiero entender, o sea, porque la presencia del señor que dice que ha estado en la Segunda Guerra Mundial y que nuestro país había estado y que el país de ella también, sí me pareció, hasta miedo me dio para decirle la verdad. Entonces, sí me gustaría averiguar cómo ingreso lo que usted dice que está en los documentos de la Cancillería Sí, correcto. del Ecuador. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se hace? Por favor. A ver, hay dos documentos importantes sobre esta materia que han sido publicados hasta la época, pero yo llegué al menos al que más me permitiría recomendarles, no recuerdo el título en este momento, son documentos, a ver, hay un libro al menos de una doctora, creo que es Mónica Cárdenas, si no estoy equivocado, por favor, puedo equivocarme, como les dije, yo no tuve acceso directamente a ese documento, hay muchas presiones, incluso al día de hoy, extrañamente, para este tipo de publicaciones. Hay dos documentos, este libro de esta doctora que relata con cierta soltura, digamos, yo le confirmo, pero yo tengo aquí el dato, lo tengo anotado, que con cierta ahondamiento, digamos, en detalles y en rigor de la investigación histórica sobre las cantidades, sobre datos ya más con nombres, lugares específicamente. Ese es, pero lastimosamente lo tenía el Librimundi. Sin embargo, al poco de ser publicado, cuando yo ya me fui a Quito, he pasado en Quito cada 2 o 3 años, pregunto, ¿está agotada esa edición? Y no se la vuelve a publicar. Tal vez algún coleccionista preguntando por internet, tal vez alguien lo tenga. Porque ella tuvo acceso a su vez a documentos desclasificados en Estados Unidos. Y es una muy buena investigación. Parece que es una tesis de grado. El segundo libro que está vigente y está así circulando en las redes sociales es el libro denominado Ecuador y la Alemania nazi, así se titula, Ecuador y la Alemania nazi, del doctor Núñez del Arco. Recuerdo solamente el apellido, Núñez del Arco. Son esos dos, hablando ya específicamente de esta temática, son los dos libros capitales. Yo si quiere lo puedo compartir, lo tengo aquí en mi computadora, si tiene una flash memory se lo puedo dar en este momento. Sí. Sin embargo, no le recomiendo mucho ese libro porque conserva un tono, un tufillo germanófilo, un poco defensor pro-nazi. Sí, relativiza mucho la gravedad de los hechos de los propios nazis. Que aquí se ha cometido injusticias en contra de ciudadanos de origen alemán es una cosa, y lo reconocemos y estamos, creo que, totalmente abiertos a hablar sobre eso, pero relativizar la gravedad de la Segunda Guerra Mundial, de los crematorios, de la Blitzkrieg, de los bombardeos, de los campos de concentración, de las cámaras de gases, ese tipo de cosas, yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que es malo y no admite relativizaciones. Lastimosamente este es un autor ecuatoriano, es muy joven, sí, es muy joven, y el tono en el que escribe a usted le deja un sabor amargo en la boca y tiende a confundir. Sin embargo, muchos de los datos históricos que él presenta son fácilmente contrastables y son muy reales. Están basados en muy buena fuente, en la Hemeroteca Nacional que está en Cotocollao, ¿sí? Ahí se ha fotocopiado importantes publicaciones del comercio, sobre todo, que hacía muy buenas reseñas, análisis políticos, muy buenas editoriales sobre la época del apoyo nazi, del apoyo que recibían los nazis aquí en los años 30, y luego la persecución que recibían todas estas organizaciones que hacían defensa o que hacían esa suerte de apoyo a la política del nazi. Yo sí puedo compartir al menos de estos dos documentos, al menos el nombre del segundo documento y el texto como tal que está en PDF ya descargado del internet. Eso en español. Sin embargo, en Estados Unidos también soy adscrito a una cuenta que se dedica a hacer investigación histórica paralela, o sea, no oficial, pero que se basa en fuentes oficiales. Estados Unidos hasta ahora no reconoce que ellos hayan cometido crímenes de guerra dentro de su propio territorio. Bueno, Estados Unidos nunca reconoce ningún crimen de guerra.
Pero particularmente en este caso tampoco lo ha reconocido ni histórica ni desde ningún otro punto de vista. Sin embargo, si se trata de pagar alguna reparación, es plata nomás y ha indemnizado, pero no ha hecho ningún reconocimiento. Y todo eso está publicado en una serie de artículos de una cuenta del famoso doctor Bailey, que es un profesor, es un docente, y que él se ha dedicado a escribir la otra historia de Estados Unidos. Son documentos valiosísimos, importantísimos, que si usted tiene la posibilidad de leerlos en inglés, se va a dar cuenta de la relación que tuvo o la importancia que tuvo la política exterior norteamericana en nuestro país. Yo se los puedo dar en este momento, lo tengo aquí en la computadora y está también el Centro de Estudios Schomburg, también es Centro de Estudios de la Negritud que se llama, está en el Bronx y en la parte norte del Harlem de Estados Unidos. Tengo la oportunidad de conocerlos, tiene muy buenos documentos que de cuando en cuando publican también, pero los retiran, los cargan a la web, los suben al internet, luego los descargan. Sin embargo, al día de hoy quiero hablar de una cosa, también no quiero irme sin mencionar algo que probablemente vaya a cambiar lo que conocemos sobre internet. Estados Unidos acaba de aprobar una ley que le termina de un solo tajo con la neutralidad política de internet. Es decir, si Estados Unidos quiere censurar documentos que ellos creen que vayan a afectar todo en nombre de la seguridad nacional, ellos podrán hacerlo. Probablemente mucho de esta documentación que estamos hablando se pierda, deje de ser publicada. Al día de hoy, exactamente de manera coincidencial, acaban de publicarse, acaban de difundirlo, ¿sí? Se acaba de promulgar una ley que termina con la neutralidad política, es decir, usted en el momento del día de hoy usted puede publicar básicamente lo que usted prefiera, lo que bien tenga, pero si Estados Unidos considera que esa publicación afecta la seguridad, entre comillas, pueden bajarse esa información, y está en las manos de ellos controlan Google, para empezar, y el resto de buscadores, de motores de búsqueda. Si alguien más, con usted me quedo luego para darle los datos, si gusta. Si hay alguien más que... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar quiero felicitarle a usted por la exposición que ha hecho esta tarde. Realmente yo soy profesor de historia y tenía también los conocimientos, como usted decía, vagos, nada más. No mucho conocimiento sobre la cuestión esta de la participación de Ecuador, en este caso sería incluso nuestra ciudad, con lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial. Yo le felicito por lo que usted expone, creo que quedó muy claro. Esto voy a participar justamente con mis jóvenes estudiantes y también trataré de investigar un poco más, aunque como usted dice es bien difícil, ¿no? Yo pienso que usted con lo que usted expuso, está demostrando realmente la importancia que tuvo, en este caso, nuestro Ecuador, ¿no? Que parece que no pasaría nada. Lo que sí me quedó un poquito medio... Quiero preguntarle, ¿por qué no da usted los apellidos de las personas que se apropiaron del patrimonio justamente de estas personas que fueron atacadas? Tal vez yo le voy a dar 3 apellidos dentro de ellos. Bajo su responsabilidad. Sí, no importa. Los Azpiazu, Seminario, los Arosemena, o tal vez los Durán Valle, porque yo también he leído. Claro que ellos no tienen, nada que ver tal vez en esta cuestión de lo que usted expone, pero sí fueron los primeros que quitaron los terrenos a gente, digamos, humilde, para ellos ser los nuevos ricos aquí en el país. Y felicitaciones por todo. Gracias, muy amable. Yo personalmente trato de mantener algo de rigor investigativo. La información que yo tengo sobre esos listados de personas que se beneficiaron con estos patrimonios que fueron incautados a estos ciudadanos, ¿sí? Son unos listados que están sujetos a verificación. Yo por el momento estoy tratando de organizarle, de darle forma, en formato libro probablemente, al menos un ensayo, sí cabría para esto, ya la información que tengo, pero antes de lanzar ya la información y publicarla como tal, al menos tendría que hacer esas investigaciones. El dato que tengo hasta ahora, déjame revisarle.
En el 49, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un documento que se llama Informe a la Nación de junio de 1949. Es una rareza que avance a conseguir en un libro, en unas librerías de esas de segunda mano. ¿Sí? Aquí está, dice, se conformó, elaborados por la Comisión Especial sobre Propiedades del Enemigo. Es decir, el Estado ecuatoriano conformó una comisión especial encargada de administrar estos bienes que iban siendo despojados a estos ciudadanos. Y estos listados están guardados bajo 7 llaves. Aquí está solamente publicado parte de la información y hay que contrastarla todavía. Yo por mi parte, como les digo, por un poco de responsabilidad con los lectores, con los investigadores, necesito hacer esa verificación, esa contrastación con los datos que entiendo, y ya tengo el dato, sé en dónde están, me falta un poco de tiempo por cuestiones de trabajo ya personal, no he podido todavía meterme en esa parte que seguramente será la parte final y que creo que a usted como a mí nos interesa sobremanera saber quiénes son y dónde están. Muy amable, gracias por su interés. Muchas gracias, agradecemos la ponencia del doctor, vamos a continuar con el